Empezamos en este vídeo a hablar de una nueva parte de las matemáticas que es la estadística. La estadística va a ser súper interesante porque es quizás una de las partes de las matemáticas que para vosotros es más intuitiva porque tiene muchas aplicaciones. Es quizás de hecho la que tiene más aplicaciones en todas las matemáticas, al menos en la vida diaria. Por ejemplo, antes de empezar con este vídeo, con el contenido, vamos a hablar de algunas de esas aplicaciones, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Por ejemplo, en medicina, la estadística se utiliza muchísimo en enfermería, en medicina, cuando se hace investigación. Por ejemplo, si se quiere estudiar algún tipo de enfermedad, se toma una muestra del órgano afectado o de lo que sea, y de esa muestra se hace un estudio estadístico para extraer una serie de conclusiones. O también si se quiere estudiar cómo incide una enfermedad en la población, pues se recogen un número significativo de personas que pueden tener la enfermedad y también se hace un estudio estadístico. En ciencias sociales, por ejemplo, también se utiliza muchísimo la estadística. En sociología, en política. Por ejemplo, si se quiere analizar o estudiar cuántas personas o qué parte de la población votan a un determinado partido político o tienen unas preocupaciones sociales, pues se recogen un número también significativo, esa palabra es importante, de población, una muestra significativa, para determinar o analizar una serie de datos o de preguntas que se quieren utilizar o hacer. Y a partir de ahí se extraen las conclusiones. Pero, obviamente, la parte más interesante del conocimiento, lo más fascinante, es la física, como ya vosotros sabéis. Entonces, en física también la estadística se utiliza mucho y se utiliza para analizar una serie de fenómenos donde es importante el número de elementos que se van a estudiar, un número grande. En concreto, hay una parte de la física donde se utiliza la estadística y esa parte de la física, esa rama, se llama la física estadística. Somos muy originales los físicos. ¿Dónde aparecen esos fenómenos? Pues esos fenómenos aparecen, por ejemplo, en el estudio de los gases, donde un gas está formado por millones y millones y millones de moléculas, y ahí es necesario aplicar la estadística. De hecho, los conceptos de temperatura, de velocidad, que normalmente son conceptos que entendéis o pensáis que entendéis, son conceptos muy difíciles donde realmente se utiliza estadística para definirlos y para analizarlos. También en mecánica cuántica, donde se analizan las partículas, que también hay millones y millones de partículas en la materia, pues también ahí se utiliza la estadística. Por tanto, es una parte de las matemáticas que tiene muchas aplicaciones en campos muy diversos del conocimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a dividir este tema, esta parte de las matemáticas, en tres. La primera parte va a ser una introducción a los conceptos básicos de la estadística y en concreto profundizaremos un poquito en el concepto de frecuencia, en tablas de frecuencia, polígonos de frecuencia, formas de representar los datos que se van a analizar. Y después en la segunda parte y en la tercera empezará la parte difícil del tema, porque la primera parte es fácil. En la segunda parte vamos a estudiar las medidas de dispersión y de centralización de los datos que se recogen, que ya veremos qué es eso, medianas, medias, modas, dispersión, ya lo veremos con fórmulas matemáticas. Y la tercera parte veremos una introducción a las distribuciones de probabilidad, porque vamos a ver que la estadística y la probabilidad, que ya la hemos estudiado, tiene mucha relación. En concreto, ya en este vídeo vamos a empezar a hablar de la primera parte del tema, un vídeo que vamos a ver los conceptos más básicos de qué es la estadística, dos tipos de estadística que se pueden hacer y cuatro conceptos fundamentales: población, muestra, individuo y sobre todo la variable estadística. Vamos a verlo, las definiciones, que son facilitas, y luego vamos a analizarla en un caso práctico para que lo entendáis sin problema. Vamos a ello, que esto es muy fácil. Vamos a ver la definición de esos conceptos básicos
de la estadística. Lo primero, por darle una definición, ¿qué es la estadística? Una parte de las matemáticas que lo que va a hacer es estudiar una característica de una población. Una población no necesariamente de personas. Una población, ahora lo definimos lo que significa. Pero vamos a estudiar una característica. Se recogerán unos datos, esos datos se organizarán en tablas, como ya haremos, y se representarán gráficamente y podremos analizarlos para sacar unas conclusiones sobre esa característica que queremos estudiar. Dos tipos de estadísticas fundamentales, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? El estudio estadístico se hace sobre la población completa. Yo voy a analizar todos los individuos de esa población, todos, para estudiar unas características, pero con toda la población completa. ¿Qué es la estadística inferencial? La palabra inferencial viene del verbo inferir y significa como extraer unas conclusiones a partir de una parte, no del todo. Es decir, la estadística inferencial únicamente va a hacer el estudio estadístico en una parte de la población, en un subconjunto de la población. No va a utilizar la población completa. Esa parte de la población, que ahora lo definimos, es lo que se llama muestra. Vamos a coger una muestra, un subconjunto de esa población, y de ahí vamos a hacer el estudio estadístico y vamos a inferir unos resultados, vamos a sacar unas conclusiones de la característica que queremos analizar. Han aparecido aquí varios conceptos que los definimos ahora. Primer concepto importante, población. ¿Qué es la población? Va a ser el conjunto de todos los elementos que queremos estudiar. ¿Vale? Es todo. Pues pueden ser todas las personas de un país para analizar su opinión política, puede ser todas las personas de una ciudad para estudiar una enfermedad, lo que sea, pero es todo. ¿Qué es una muestra? Pues la muestra va a ser el subconjunto de la población. Voy a coger una parte de la población y voy a hacer un estudio más reducido, pero que me va a permitir obtener unas conclusiones. ¿Qué es el individuo? Pues el individuo va a ser cada uno de los elementos de ese estudio. Ya pueden ser personas u objetos. Es decir, la población es el total. Una muestra es una parte de la población. Y cada uno de esos elementos que forman las muestras y la población es el individuo. Y quizás el concepto más importante es la variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? Es la característica que yo quiero estudiar estadísticamente. Hemos dicho que la estadística estudia una característica de una población. Pues esa característica es la variable estadística. Hay dos tipos de variables estadísticas. Variable cualitativa, variable cuantitativa. Variable cualitativa viene de cualidad, significa que es una característica que yo no puedo expresar con números. Hay que expresarla con cualidades, con palabras. Una variable cuantitativa es que es una cantidad, es un número, es una característica que puedo expresar con números. Y dentro de las variables cuantitativas que puedo expresar con números, puedo ver dos tipos, las que son discretas y las que son continuas. Discreta en matemáticas significa que únicamente puede tomar un número fijo de valores, 1, 2, 3, 4, 5, pero no puede tomar, por ejemplo, 1,67. Son números discretos, o es uno, otro u otro. Por ejemplo, si quiero estudiar la media del número de hermanos que tiene la población, pues yo puedo tener 2 hermanos, 3 hermanos o 4 hermanos. No puedo tener 2,5 hermanos, por ejemplo. Y las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor numérico dentro de los números reales. Pues si yo quiero medir la estatura media, la altura media de las personas en una ciudad, pues eso es una variable cuantitativa continua, porque una persona puede medir 1,67 metros, 1,71 metros,
1,93 metros, etcétera. Puede tomar cualquier valor. Estos son los conceptos básicos que ahora vamos a analizar en un ejemplo en concreto, ¿vale? Importante, ¿qué es la estadística? Que sepáis la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial, qué es la población, qué es la muestra y qué es el individuo, y qué es una variable estadística, que puede ser cualitativa, cuantitativa y dentro de las cuantitativas, discretas o continuas. Vamos a analizar esto con un ejemplo. El ejemplo que vamos a utilizar para analizar estas definiciones, estos conceptos que hemos visto, como estamos en 2021, todavía dentro de una pandemia mundial, va a ser el caso del coronavirus. El caso de una pandemia, el caso de un virus cualquiera, en este caso el coronavirus, se estudia inevitablemente con estadística, porque cuando un virus afecta a una población tan elevada, la única forma que tenemos para analizarlo y para extraer una serie de conclusiones es hacer un estudio estadístico. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo afecta el coronavirus en un país, por ejemplo, Eslovaquia. Yo, si quiero hacer un estudio estadístico, por ejemplo, para saber qué parte de la población eslovaca ha sido infectada con el coronavirus, si ha sido positiva o negativa, voy a hacer un estudio de estadística inferencial, porque yo no puedo analizar toda la población de Eslovaquia, porque hay muchas personas. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar una parte más reducida de la población, que va a ser la muestra, y voy a analizarla. Por tanto, la población sería todo el país de Eslovaquia y voy a coger una parte, un subconjunto de esa población que es la muestra. Y esa muestra va a estar formada por todas las personas que voy a analizar. Esas personas son los individuos. ¿Cuál va a ser la característica que yo quiero estudiar en esa muestra? Va a ser la variable estadística. Y esa variable estadística va a ser, por ejemplo, si esos individuos de mi muestra han sido contagiados o no por el coronavirus, si han sido positivos o negativos en una prueba PCR, por ejemplo, para ver si han sido positivos o negativos. De ahí yo voy a extraer unas conclusiones, pero si esa es mi variable estadística, si lo que yo quiero analizar es si ha sido positivo o negativo, puedo decir también que es una variable estadística cualitativa, porque yo únicamente estoy diciendo si es positivo o negativo, si se ha infectado o no. Por tanto, yo eso no lo estoy expresando con números. Si yo, por ejemplo, hiciese otro estudio, si mi variable estadística fuese otra, por ejemplo, si yo he vacunado a la población de Eslovaquia y estoy estudiando una muestra, un subconjunto, y quiero saber qué grado de inmunidad cada individuo ha desarrollado a partir de la vacuna, pues si la inmunidad es del 89%, del 95%, del 97,6%, si esa es mi variable estadística, ahí la variable estadística sería cuantitativa, porque estoy expresando con cantidades, con números, el grado de inmunidad que se ha desarrollado. En concreto sería una variable cuantitativa continua, porque ese grado de inmunidad, ese porcentaje, puede expresarse con cualquier número del intervalo real. Entonces, esto que hemos visto ha sido un ejemplo sencillo, pero importante, porque es una aplicación muy directa y muy importante a nivel social, a nivel sanitario de la estadística, pero que me permite ver esos conceptos básicos que a partir de ahora utilizaremos ya en partes más difíciles para entender bien qué es el estudio estadístico, qué matemáticas vamos a utilizar para extraer esas conclusiones, para hacer esos análisis del problema que queramos estudiar. Y eso lo vamos a ver en los siguientes vídeos.